Se acabó el tiempo, hermana. Usted ya llevó Génesis, hermana Alma. Ya. Ah, qué bueno. Si hay algo que se me pasa, recuérdeme, hermana, ayúdeme. Ok. Ya estamos conectados, hermana. Ahí está, alguien está dormido. Hermano. Alguien ronca. No es el hermano Enrique porque no lo veo que se haya conectado, sí. Joyce, no está contigo Iván, ¿verdad? ¿O sí está? Ok, hermano, ya estamos todos, ¿verdad? Joyce, Iván no está, ¿verdad, hija? No. Ok. Bien. Entonces, hermanos, dice que lo único que hubo entre esos dos versículos es la caída de Lucifer. Es el único evento revelado que puede ser el responsable del cambio en la tierra. El cambio en la tierra sería traído por un berrinche satánico o una retribución divina sobre la reversión angelical. Cualquiera que haya sido la causa específica, el hecho es que el mundo llegó a ser un caos sin vida, congelado y en completa oscuridad. Por eso dice, y el Espíritu de Dios se movía, haciendo que del caos se formara el cosmos. Dice, algunos maestros de la creación niegan que en Génesis 1:2 haya habido un intervalo en el tiempo o en la creación de Dios. Ellos citan Éxodo 20:11 como prueba de la teoría de la creación de 6 días. El error es evidente puesto que la palabra traducida hizo en Éxodo no es la palabra hebrea vara, o sea, recreación, la cual siempre es usada cuando el tema es visto como tal. Dice, el séptimo día del Señor, Sabbat, en Génesis 2:1 al 3 y Éxodo 20:11 y otros lugares, se refiere a los 6 días de la reconstrucción del universo y no a la construcción del mismo. Entonces, el intervalo entre Génesis 1:2 adopta una actitud firme de la revelación bíblica, aunque no da en ningún momento credibilidad, dice, a la teoría de la evolución. O sea, esto que nosotros decimos que hubo un tiempo entre el 1 y el 2, de ninguna manera da opción a la teoría de la evolución. La teoría de evolución está totalmente fuera de la que es la Biblia. La condición de la Tierra en completa oscuridad implica que la temperatura cayera acercándose a una temperatura de 237.605 grados, 237.60 Celsius bajo cero. Esta condición excluiría la vida y cualquier oportunidad para la evolución. Entonces, hermanos, dice, la secuencia que relata la reconstrucción de la Tierra, la creación de seres vivos y la del hombre en Génesis 1:3 y 2:3, como en Génesis 1:1, se atribuye al trabajo de Elohim. Esto implica un trabajo específico por el Espíritu como el Padre y el Hijo. Entonces dice, la naturaleza del trabajo creativo relacionada a su vastedad, dice, orden y control organizado, hermanos. Es especialmente vista en referencia a la creación de los ejércitos celestiales por el Espíritu en Salmo 33:6. La incalculable inmensidad del universo y el orden de sus movimientos habla del poder y divinidad del Espíritu. Hasta el día de hoy, hermanos, la luna, el sol salen a su tiempo, se meten a su tiempo, todas las cosas se están moviendo, las estaciones del año, todo está a su tiempo. Lo que el hombre le ha hecho a la tierra, y bueno, ya esto es dañino, ¿verdad? Pero Dios en su infinita sabiduría puso en orden y en movimiento todas las cosas y le obedecen a Dios, saliendo todos los días a su mismo tiempo. Entonces, la contribución en los cielos del espíritu creativo es descrita por los verbos adornó y formó.
en Job 26:13. Joyce, tú vas a adornar una casa que apenas está en construcción. Te vas a esperar hasta que terminen, ¿verdad? Que digan, sí, ahora sí, sálganse todos, porque ya la voy a decorar, o sea, la voy a adornar, la voy a formar. Dice, de esta manera la condición final y gloriosa de los cielos refleja su obra creativa y propósito percatado por el salmista. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hermanos, nosotros podemos estar seguros de que cuando Dios creó y reconstruyó, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto, de manera que hasta los ángeles se regocijaron cuando Él hizo todo esto. Ahora, el Espíritu Santo también nos lo revelan como dador y sustentador de vida. ¿Se acuerdan que Dios sopló en el hombre aliento de vida? Sí, Dios nos hizo seres humanos, entonces, ahora hermanos, en cuanto al Espíritu Santo en el hombre, sí, el trabajo del Espíritu Santo sobre y dentro, subrayen eso, hermanos. Esas dos palabras son muy importantes. El trabajo del Espíritu Santo sobre y dentro. ¿Se acuerdan que ya dijimos esto, hermanos? Sí, entonces ya se ha entendido eso, ¿verdad? Sobre y dentro de Adán, previo a su caída, ha sido hábilmente descrito por John Owen. Tres cosas se requieren del hombre para entrar a la vida para la cual fue creado. Primero, una habilidad para discernir la mente y la voluntad de Dios con respecto a todas las obligaciones y obediencia que Dios demanda de él. También para conocer la naturaleza y propiedades de Dios para creerle el único objeto propio de todos los hechos y obligaciones de la obediencia religiosa y la satisfacción completa de ser recompensados en su presencia en esta vida o en la eterna. Segundo, una gratuita e incontrolable disposición a vivir bajo las obligaciones de las leyes de Dios. Tercero, una habilidad de mente y voluntad junto con una predisposición para abstenerse de todo pecado. Estas cosas pertenecen a la naturaleza de su integridad, encontrándose erguido en el estado y condición en el cual fue creado. Todas estas cosas fueron el efecto peculiar de la operación inmediata del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos da la habilidad para aceptar a Cristo, el que nos da el nuevo nacimiento. Todo esto ya lo estoy pasando, hermano, porque ya lo vimos. Al último dice, el trabajo del Espíritu Santo en la creación, reconstrucción y preservación del mundo natural es visto desde las Escrituras como una tarea extensa, variada y gloriosa, la cual es muy difícil de ser comprendida por el hombre. El Espíritu trae a la creación hasta su existencia determinada, ordena su forma final y belleza para glorificar a Dios. Él es dador y sustentador de vida, es movido a traer la reconstrucción de la tierra en caos, aún más es movido a renovar su fachada, o sea, arreglarla. Y así es que tanto en la esfera física y espiritual de su trabajo, tiene como objetivo glorificar a Dios mientras Él se mantiene en el trasfondo, no hablando de sí mismo. Entonces, tal parece, hermanos, que el Espíritu Santo le da toda la gloria y la honra al Padre, mientras Él se mantiene, como decimos, tras bambalinas, de una forma humilde y sencilla. Entonces, que la gloria del trabajo creativo del Espíritu Santo, la cual escapa en parte por la masiva ruina de la maldición del hombre, sea un recordatorio de la gloriosa persona con la cual debemos comulgar y seguir. Ven, hermanos, qué tan importante es tener un concepto correcto del Espíritu Santo. Vean todo lo que hizo el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos ahora discernir, entender y conocer la mente de Dios para glorificarlo, para adorarlo, para nosotros obedecerlo, hermanos, y sobre todo para llevar nuestro conocimiento a otras personas de lo que hemos aprendido. Ahí está el cuestionario número 7, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Se acuerdan de la pregunta número 1? Nombre los trabajos de las diferentes personas de la Trinidad en la creación. ¿Qué dijimos? El Padre, ¿lo qué?
Lo pensó. Lo pensó. Ahí está la respuesta, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta número 2 dice, describe la evidencia sentada de que Génesis 1:1 describe una creación terminada y perfecta. ¿Se acuerdan que les dije que subrayaran casi al inicio del libro del 7? Vara. Cuya obra es que Sí. Cuya obra. Perfecta. Cuya obra es perfecta. Entonces la respuesta ahí es Deuteronomio. Ahí está la 32:4. 32:4. Y la respuesta número 4, hermanos, va a estar dentro de lo que dijo ese señor John Owen. Nomás les doy un tip. La respuesta, la 4 está dentro de donde el hermano John Owen dice, de la habilidad para discernir. Ok, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Aunque no hayamos visto el tema aquí. Nos fuimos muy rápido, hermanos, porque esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos conocido también con el hermano Juan en cierta forma. Y no es para profundizar aquí sobre Génesis, es nada más para ver el trabajo del Espíritu Santo en la creación. Ahora vamos, hermanos, a otro capítulo que es muy interesante. El Espíritu Santo y los santos del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes, hermanos, ya estudiaron esto también. ¿Saben ustedes cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento, Joyce? ¿Sabes tú cómo se salvan hoy en día, verdad? Porque conoces el trabajo. Pero ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Cómo saber si eran salvos? Hermana Claudia o Mónica, hermana. ¿Era por medio de sacrificios de los animales? Hermana Rosario, ¿qué piensa, hermana? ¿Cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Es que Enrique está diciendo la respuesta. A ver, pues dígala, hermana. A ver, dila. Dígala, tocayo, dígala. Porque tenían fe en la llegada del Mesías. Ok, ¿qué más, hermano? Hermano Daniel, hermano Alma, ¿qué piensan? No, hacían sacrificios de corderos perfectos, sin ninguna, pues nada, tenían que ser perfectos los corderos y hacían sacrificios y de esa manera, con su sangre, con la sangre del cordero, se salvaban sus almas del pecado. Ok. ¿Qué más, hermano? Yo estoy igual que el hermano Enrique por la fe que tenían en la promesa de Génesis 3:16 de que vendría un redentor. Entonces estaban con la mirada puesta en esa promesa de salvación o de redención. Y aunque no lo vieron como ya después en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento tenían su mirada puesta en esa promesa. Muy buena respuesta, hermana Alma. Muy buena respuesta. Hermano Daniel, ¿qué piensa, hermano? ¿Cómo se salvaban allá en el Antiguo Testamento? ¿Hacían una profesión de fe, levantaban la mano, se bautizaban o qué? ¿Cómo se salvaban? ¿Cómo las personas eran salvas? Sí, en el Antiguo Testamento. Mi cabeza ahorita está hecho un caos, hermano, pero puedo coincidir con la última explicación o con la explicación de la hermana, Okay. hermano. Ok, ¿es Iván contigo, Joyce? ¿O es tu primo o quién es? No, es Iván. Pues es que no trae la cachucha, Iván. Ahora no, pastor, ahora no.
Iván, ¿tienes una idea o ya estudiaste esto de cómo se salvaban en el Antiguo Testamento las personas? Le voy a ser honesto, la verdad es que yo ya lo vi, pero ni siquiera me acuerdo, pero la manera en la que en el Antiguo Testamento se salvaban, yo creo que era a través de los sacrificios, porque, bueno, nosotros en el Nuevo Testamento ya tenemos al Mesías, más en cambio, anteriormente esa venida todavía no se presentaba. Habían profetas que decían, Moisés mismo escribió acerca de, pero yo creo que más bien lo que se ordenaba era a través de los sacrificios, era como que la ordenanza para llegar a ese proceso, porque todavía no venía el Cristo. Sí, lo que confunde un poco, hermano, sí, hermano Daniel, quería hablar. Lo que confunde un poco, hermanos, es que nosotros ahora en el Nuevo Testamento tenemos muy claro, muy fijo los pasos que necesitamos hacer para ser salvos. El Espíritu Santo ya está trabajando muy directamente. Ahora, ¿estaba el Espíritu Santo en aquel tiempo también, hermanos, en el Antiguo Testamento? Ese Espíritu Santo que había en el Antiguo Testamento, ¿es igualito al que tenemos en el Nuevo Sí, o es otro diferente? es el mismo. El método de salvación, hermanos, ¿podemos decir que es diferente o es el mismo? Si el Espíritu Santo es el mismo, la forma de salvar a los hombres cambió. Pregunta de $100,000. No, es la misma. Lo que dijo la hermana Alma es muy significativo, hermanos. Cuando estudien el Éxodo y el tabernáculo y todo eso, hermanos, dice la Biblia que es la sombra de lo que había de venir, la promesa que había de venir, que el Mesías, todo está desde, bueno, ¿te acuerdas, Iván, desde que Dios le dijo a la serpiente que la mujer, la simiente de ella, te herirá ¿dónde? En la cabeza, ¿verdad? ¿Quién le hirió a Satanás en la cabeza? ¿Quién aplastó a Satanás en la cruz? Jesucristo. Jesucristo, el hijo de la simiente de la mujer, ¿verdad? Todo ya viene, hermanos, desde el Antiguo Testamento viene la salvación, viene ahí, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces decimos nosotros, bueno, el Espíritu Santo todavía en el Antiguo Testamento no estaba haciendo el papel que hizo después de que Cristo subió al cielo. Pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando desde el inicio de la creación del mundo. Y lo vamos a ver aquí para que quede bien claro, hermanos, y al final de que estudiamos este capítulo, que no creo que lo terminemos hoy, entonces sí me van a poder dar la respuesta ya bien específica. Está un poquito largo este capítulo, pero es importante, hermano, porque es una pregunta que quizás la gente se les va a hacer, o quizás ustedes todavía tienen algunos huecos ahí que necesitan llenar para ver cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. ¿Les interesa eso, hermanos, o nos brincamos? Entonces vamos a entrarle de lleno, hermano. Con lujo de detalle, hermano. Con lujo de detalles. Entonces vámonos a la pantalla aquí, hermanos. Sí. Ok. Parece haber una amplia ignorancia, hermanos, acerca de la relación del Espíritu Santo con los santos del Antiguo Testamento. Y esta ignorancia, hermanos, no es que sea, ¿cómo les diré? Es que nuestras iglesias no predican sobre esto casi, hermanos. Las iglesias más bien nos dedicamos a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, todo esto. Hay veces que se requiere entrar a clases específicas para poder estudiar esto. Entonces, esa ignorancia es precisamente por eso, porque muchas veces en las escuelas dominicales tampoco tomamos estos temas. Entonces, la doctrina de que los santos del Antiguo Testamento no fueron habitados permanentemente con el Espíritu Santo de la forma que ahora somos nosotros habitados, no tiene ningún fundamento escritural.
Entonces quiere decir que los que fueron habitados permanentemente por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son iguales a los que ahora somos nosotros habitados. Eso de que no eran habitados, hermanos, no tiene ningún fundamento escritural. Este hombre, Wolbert, es una de las personas que tuerce la palabra de Dios. Dice, durante todo el periodo del Antiguo Testamento hasta el día del Pentecostés, ¿qué sucedió en el Pentecostés? ¿Se acuerdan? Que vino el Espíritu La Santo. venida del Espíritu Santo. Ellos lo manejan así, que desde el Antiguo Testamento, desde Adán hasta el día del Pentecostés, ningún tipo de permanencia del Espíritu Santo es observado. O sea, dicen ellos, no vemos nosotros en ningún personaje de la Biblia desde el Adán hasta el Pentecostés que alguien haya sido permanentemente poseído por el Espíritu Santo. Dice, aunque no era parte del programa de Dios que este aspecto del ministerio del Espíritu Santo llegara a ser universal entre creyentes previo a la era de la gracia, dice, no obstante Dios en su soberana voluntad decidió, de acuerdo con su propósito, seleccionar individuos en el Antiguo Testamento a los cuales se les dio la presencia del Espíritu Santo. Totalmente equivocado, hermano. Tales declaraciones como que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente habitaba en los santos por invitación previa, o que habitara temporalmente, nomás por un tiempo, un día, un mes, un año, en un número selecto de individuos, o que hacía morada temporal sobre y no dentro, lo cual disfrutaron los santos del Antiguo Testamento, han hecho eco sin tener ninguna prueba escritural. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Hay un peligro cuando nosotros estudiamos la Biblia. Muchas veces se nos hacen preguntas donde no sabemos la respuesta todavía. Una respuesta que esté escrituralmente correcta. Y hay veces, hermanos, que nosotros nos vamos por la corriente de los demás o por la mayoría a veces o por un libro que leí y nos trazamos un concepto equivocado. Entonces, realmente yo les digo, tengan cuidado y sean como los hermanos de Berea. Investiguen, chequen otras citas bíblicas. Siempre tiene que haber versículos de refuerzo, no nada más una sola cita bíblica. Hay que leer un poquito, meterse uno un poquito a estudiar. Ahora, hermanos, de aquí dice, hay 4 razones probablemente responsables para tales enseñanzas falsas. O sea, quizás hay 4 razones por las que ellos piensan de esta manera. Primero, la mayoría de los grupos que enseñan tal cosa también enseñan que los santos del Antiguo Testamento tenían un método totalmente distinto para ser salvos del método del Nuevo Testamento. No es cierto, hermano. Sin embargo, ni Dios ni los profetas del Antiguo Testamento reconocieron ningún otro medio de salvación. Isaías 45:2 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otra forma de salvarse. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De qué testimonio dan los profetas? De que todos los que creyeran en él, ¿en quién? En Cristo, recibirían perdón de pecados por su nombre. Segundo, aquellos que son sanos en la doctrina del plan de salvación estudian el Antiguo Testamento con un orgullo malsano, con un deseo de sacar los contrastes posibles entre la presente dispensación y las precedentes. Esto lo hacen con el afán de menospreciar a los primeros miembros de la familia de Dios. Cualquier enseñanza que exalte a los santos de una época y deroga a los de otra diferente es obviamente antagónica a la doctrina fundamental de la Biblia de humildad y de acepción de personas de parte de Dios. Dios no hizo escogidos en el antiguo. Tales enseñanzas no pueden ser armonizadas con las siguientes escrituras. Ahí están todas las citas bíblicas, porque no hay acepción de personas para Dios,
Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Y tengo ovejas de otro que no son de este redil, también a ellas debo traer, y oirán mi voz y oirán mi rebaño, y las otras citas bíblicas. Tercero, hermano, estas descarriadas ideas tienen como fuente la errónea doctrina de la Iglesia universal e invisible. ¿Quién está tratando de promover esa iglesia hoy en día, hermanos? La Iglesia universal e invisible. La Iglesia católica, hermanos. Acá, Ellos están tratando de unir todas las denominaciones, incluso a los musulmanes y a los de la India, hinduistas, budistas, y decir que hay un solo Dios. Aquellas personas que ven en las escrituras la idea de la Iglesia universal, mayormente creen la también equivocada doctrina que la Iglesia fue fundada en el día del Pentecostés. Sostienen que los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo para ser parte de una verdadera iglesia invisible. Por lo tanto, los santos del Antiguo Testamento no fueron habitados permanentemente por el Espíritu Santo. Aunque mucha escritura puede ser citada en oposición a estas heréticas doctrinas, un irrefutable versículo es más que suficiente para contradecir cada una de estas opiniones. Hechos 15:22 destruye la teoría de la Iglesia Universal. 1 Corintios 12:28 destruye la teoría de que la Iglesia inicia el día de Pentecostés. Efesios 4:5 destruye la teoría del bautismo en el Espíritu. Y 1 Pedro 1:10 y 11 destruye la teoría de que los santos no fueron habitados permanentemente por el Espíritu Santo. Entonces, estudien esas citas bíblicas, hermanos. Los tienen ahí ustedes en su libro. Espero que ya lo hayan hecho. Y la cuarta es, se pueden trazar estas enseñanzas equivocadas a la defectuosa interpretación de algunas escrituras. Samuel y Salmos y Juan. Y este señor Woolbar otra vez, que está equivocado, dice que el Espíritu Santo habitó en Saúl y David. Sin embargo, no hay ni siquiera ningún lenguaje usado. Dice, le mudó Dios su corazón, ni la declaración de que el Espíritu de Dios vino sobre él afirma que Saúl hubiera nacido del Espíritu, ni que haya sido habitado por el Espíritu. Hermanos, ya hemos visto esto. ¿En qué quedamos, hermanos, con respecto a Saúl? ¿Te acuerdas, Iván? ¿En qué quedamos? ¿Saúl fue salvo o no fue salvo? ¿El Espíritu Santo en Saúl entró o estuvo sobre? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan qué dijimos del rey Saúl? Sí, de que el Espíritu Santo estuvo sobre Saúl, no dentro de Saúl. Así es, hermanos, dijimos que el Espíritu Santo estuvo sobre Joyce, sobre, o sea, arriba, pero nunca entró. O sea, sí. Oiga, ya no entiendo qué es lo que están diciendo. O sea, yo tenía entendido que el Espíritu Santo bajaba, ¿no? Venía y se iba y venía en el Antiguo Testamento. Lo que usted nos está diciendo es que en realidad ellos, o los que creían, supongo, en la idea de que iba a venir el Mesías, ¿ya estaban sellados? O sea, ¿ya lo tenían adentro? ¿O cómo? Porque ya no entendí nada. Ok. Ándele, para allá vamos, hija. Sí. Es como las novelas de Televisa, no te pierdas el próximo capítulo. Pero mira, Joyce, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento habitó permanentemente a los llamados de Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver como dijo la hermana Alma. Hubo muchos hombres en el Antiguo Testamento que no necesariamente eran profetas, ¿sí? Y que se salvaron. ¿Se acuerdan el tabernáculo? ¿Para qué servía el tabernáculo? Para llevar tus pecados al tabernáculo y a llevar un animal para sacrificar en el simbolismo, viendo la sombra y la promesa del que había de venir, que era Cristo, que lo vas a entender más al rato, hija.
que lo vamos a entender más al rato. Ellos no pudieron ver a Cristo como lo vieron los discípulos del Señor Jesús, Pedro, Juan, ¿sí? Mateo y todos ellos. Pero todos los del antiguo creyeron en la promesa, en lo que había de venir. Por eso Dios les dio el tabernáculo, ¿sí? Para que fueran, y el hermano Juan les explicó que cuando degollas y tú pones la mano sobre el becerro para transferir tus pecados al sacrificio, y la sangre del animal, del cordero, de la paloma o del becerro te limpiaba, ¿sí? Y por eso el pueblo y los sacerdotes sacrificaban para pedirle perdón a Dios por sus pecados. Todo eso es lo que estamos hablando. Entonces ahorita vamos a llegar ya a lo bueno, para que quede bien claro de cómo se salvaban y cómo, Joyce, en el Antiguo Testamento sí hubo muchas personas que el Espíritu Santo estuvo permanentemente en sus vidas. Yo también escuché eso, Joyce, que decían que el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. Y haz de cuenta que venía, te usaba y se iba. Y ni adiós te decía, ni gracias te decía, ni nada. Venía, se iba, no fue así, no fue así. Dice, la frase usada en el Antiguo Testamento para referirse a la regeneración es un nuevo corazón. Y la frase para hablar de la morada permanente del Espíritu en el individuo es dentro y no sobre, ¿sí? La frase usada en el Antiguo Testamento para referirse a la regeneración, o sea, hablando del Antiguo Testamento, cuando ellos hablaban a la regeneración, ellos decían un nuevo corazón, ¿sí? Para hablar de la morada permanente del Espíritu en el individuo, o sea, dentro y no sobre. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26 y 27? Dice, os daré corazón nuevo, ¿sí? O sea, dentro. Y luego, ¿qué dice Joyce? Y pondré mi espíritu nuevo dentro, no sobre. Porque si hubiera en Ezequiel, estamos hablando del Antiguo Testamento, si fuera ir y venir, salir y entrar, diría, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo sobre vosotros, ¿sí? Pero el Señor aquí dice que, ¿qué nos da a nosotros el Señor cuando creemos en Cristo? Un corazón nuevo. ¿Qué les dio a los del Antiguo Testamento? Un corazón nuevo. Y les dice en Ezequiel, y les pondré un espíritu nuevo. ¿Cuál? El Espíritu Santo. ¿Dónde? Dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que tienen, como lo hace con nosotros hoy en día, igualito. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, una naturaleza divina. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Iván, ¿tú ves en este versículo algo que diga que el Espíritu Santo entraba y salía o era sobre? No, este versículo está bien claro donde dice el Señor, la salvación es igual, Daniel. La salvación es igual antes y después. Si ustedes quieren darme una respuesta a la pregunta que les hice al inicio, nomás díganme, hermano, Ezequiel 36, del 26 al 27. Y con eso está la respuesta hecha. Dice, cuando se dice que el Espíritu vino sobre alguien en el Antiguo Testamento, habla, subrayen eso, de la unción de su poder. Ahí, Joyce, cuando la Biblia diga bien clara que vino sobre, está hablando de unción de poder, ¿sí? O sea, va a ser instrumento de Dios por un tiempo nada más. Sobre. Cuando es dentro, es para siempre. Pero vamos a ver a quién le hizo esto. Y no a la regeneración ni a la habitación permanente. Estudia Génesis 41, 38. ¿Qué dice? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sí? Y dice Daniel 5 del 11 al 14,
En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. O sea, no, en Daniel no entraba ni salía el espíritu, o sea, estaba siempre con Daniel. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Jehová, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Sí, hermana Claudia? Es que yo no entiendo claramente qué quiere decir dentro y sobre el Espíritu Santo. O sea, para mí es así como que entra y ya o nunca está. O sea, No, sí. no entiendo. En la Biblia existen las dos opciones, hermana, las dos cosas. Sí, que el espíritu puede venir dentro, o sea, al corazón, sí, o el espíritu puede venir sobre, no entra al corazón, se queda afuera, sí, en la mente nada más, no entra al corazón. Entonces, Pero ¿por qué? O sea, ¿qué hace que sea la diferencia entre uno y otro? Eso es lo que no. O ok, sea, hermana, porque todos pensamos que tenemos el Espíritu Santo dentro, no, pero ¿qué marca la diferencia? cuando Dios necesitaba hacer que sucedieran ciertas cosas, hermana, o que cuando Dios necesitaba usar a un hombre como instrumento para sus planes divinos, mandaba al Espíritu y era sobre. Por ejemplo, cuando el faraón, hermana, cuando Saúl, todos esos hombres fueron usados nada más como instrumentos de Dios, pero le desobedieron, fueron desobedientes a Dios. Entonces el Espíritu nunca entró a su corazón, nunca el Espíritu estuvo permanente. Incluso en Saúl, hermana, dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios se fue de Saúl, si hubiera estado dentro, no se hubiera podido ir. Pero como estaba sobre, dice que se fue, dice que inmediatamente vinieron espíritus inmundos y atormentaban a Saúl, y David tenía que tocarle con el arpa música para que se calmara y pudiera dormir. Entonces, cuando la Biblia habla de que sobre, no quiere decir que eran salvos o que eran ya permanentemente el Espíritu moraba en ellos. Si se fija aquí en Daniel, hermana, Daniel sirvió desde joven a Nabucodonosor, murió Nabucodonosor y Daniel siguió y se hizo viejo y nunca perdió el Espíritu Santo en sí porque era permanente. Todavía ya de viejo dice: oye, pues tú todavía tienes luz, entendimiento, ciencia. O sea, si el espíritu se le hubiera ido a Daniel y hubiera entrado, hubiera sido muy inconstante en el reino y le hubieran encontrado fallas. Pero en el Antiguo Testamento, hermana, cuando la Biblia dice un nuevo corazón, sí, se está refiriendo a que es dentro, sí, pero cuando no está adentro, que nomás vino a ser usado como instrumento, es cuando Dios nada más usó a esos hombres para que los planes de Él se cumplieran, ¿sí? Ahora, esos hombres, hermanos, que tuvieron el Espíritu Santo sobre, ¿tuvieron la oportunidad de arrepentirse, hermanos? Sí, Amén, hermano. Amén. El caso de Sansón, hermano, como el de Saúl. Amén. También Sansón, y también, Recordará, sí, hay varios hombres, creo que Gedeón fue otro, hermano. fue otro. Sí, o sea, hay varios hombres que fueron instrumentos de Dios.